El tema que voy a tratar en esta oportunidad es referente a reguladores automáticos de voltaje, conocidos como AVR, teniendo como base los principios y el funcionamiento de este. Vamos a tratar el tema del comparador de tensión, el control de estabilidad, el control de tensión-frecuencia, ya un adicional de control que sería el AM, y el control de la caída de tensión de drop. Para tener idea de los que están poco familiarizados con los alternadores, en el alternador está el eje o el árbol, que a su vez sostiene al rotor principal, que corresponde al alternador, y acoplado a este también se encuentra en la parte exterior, en caso de excitación rotativa, o excitatriz rotativa, va también el inducido de la excitatriz. Entonces, en el alternador va los polos del alternador, y en la parte de la excitatriz va el inducido de la excitatriz. Entonces, en forma estacionaria tenemos, en la excitatriz tenemos los polos o el campo de la excitatriz, y en la parte del alternador tendríamos el inducido del alternador principal. Como este es un sistema sin escobillas, ¿no?, es necesario llevar diodos rectificadores. Para eso lleva un disco. El disco puede ser posicionado en la parte posterior o intermediaria entre la excitatriz y el rotor del alternador principal. Aquí ya hay un dibujo donde se puede ver los polos del alternador, correcto. En este caso es un generador de 4 polos. Aquí tengo los rodajes o rodamientos, el inducido, y aquí están los diodos rotativos en la parte exterior. Y en este modelo tenemos los polos, los diodos rotativos y el inducido de la excitatriz. La excitatriz puede ser una excitatriz estática, ¿cierto? O sea, el suministro de corrientes altas para los campos del rotor puede estar encapsulado, ¿no?, o un componente externo. La salida de corriente directa va a unos anillos colectores. Estos anillos colectores, a través de unos cables, va a los polos del alternador principal. Dentro de esta excitatriz estática está el regulador automático de voltaje. ¿Ok? Entonces vamos diferenciando ya que excitatriz no es regulador automático de voltaje. El regulador automático de voltaje es el encargado de mantener el voltaje a niveles predeterminados, ¿correcto? Entonces la excitatriz simplemente se encarga de suministrar la corriente controlado por este regulador automático. En este lado derecho vemos ya una excitatriz rotativa sin escobillas. A diferencia de esto, que aquí necesita escobillas para los anillos colectores, aquí ya no tiene escobillas. Aquí tiene la excitatriz rotativa con un inducido, los polos, ¿cierto? Y a los polos va a ser administrado o suministrado una tensión del regulador automático voltaje, que va a comparar la tensión de salida para la inyección de corriente a campo
para el campo principal del rotor. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí ya es una excitatriz rotativa y aquí viene una excitatriz estática. Los fundamentos de generación de tensión sería en este caso, en una fórmula básica, sería que la tensión generada va a depender de una constante 4,44 por la frecuencia, por el número de vueltas en el inducido, por el flujo, ¿correcto? Si yo hago un reemplazo de la frecuencia, ¿no?, en términos de máquinas o alternadores, tendremos que la frecuencia va a depender de las revoluciones por minuto, ¿no?, del rotor, por los polos que tiene el rotor entre 120. Entonces, reemplazando esta frecuencia por esta fórmula, tendríamos pues que la tensión va a depender de una constante multiplicada por los RPM, por los polos, por el número de vueltas o de espiras, por el flujo entre 120. Aquí ya podemos decir lo siguiente, que cualquier variación de RPM con unos polos fijos, unas espiras o vueltas fijas y un flujo fijo, a mayor número de vueltas, mayor tensión, ¿correcto? Si yo tengo un número de revoluciones fijas, las vueltas fijas del alternador y el flujo, y yo le aumento el número de polos, también voy a aumentar la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquiera de estos elementos, ¿no?, de la fórmula que varíen, va automáticamente, si se incrementa, la tensión va a se incrementar. Si se reduce, la tensión se va a reducir. Entonces, las máquinas o los generadores, los alternadores, ya tienen una cantidad de vueltas, y los inducidos ya tienen una cantidad de vueltas determinada, ya también tienen una cantidad de polos de acuerdo a la frecuencia que va a trabajar, y este flujo sería el flujo variable del campo del alternador y las revoluciones, que cuando se llega a una revolución fija para una determinada frecuencia, entonces lo que va a variar la tensión aquí va a ser que la variación del flujo de campo. Entonces, mayor flujo, mayor tensión. Entendiéndose que cuando existe carga va a haber una caída de tensión, entonces va a incrementarse ese flujo, por lo tanto eso se va a traducir en mayor inyección de corriente de campo.